Bueno, buenas noches para todos. Es para mí un gusto nuevamente estar en una jornada académica del Servicio de Cirugía General, Docencia y Servicio y también del Servicio de Anestesiología que ya llevamos 2 mesecitos eh, ajustando y empujando esta empresa académica que hemos venido trabajando ya hace casi un año con el Hospital San Rafael de Tunja. Y hoy tenemos a un querido amigo y a un invitado muy especial, el doctor Giovanni Peralta. Doctor Peralta, un gusto y un honor tenerlo hoy aquí esta noche, quien nos va a hablar de la charla del espacio epidural, alguien que es un experto en ese tema. Mi doctor Peralta, bienvenido. Bueno, buenas noches a todos eh, los concurrentes al foro, el espacio que mediante estas charlas científicas propenden por lograr una excelencia en la práctica cotidiana, en la práctica diaria del Hospital San Rafael de Tunja. Emitimos aquí nuestros conocimientos y nuestros quehaceres en el Hospital San Rafael de Tunja con el afán de dar a conocer a la comunidad que se afecta con nuestras prácticas, a los estudiantes internos, residentes y a los especialistas del hospital. Muy buenas noches a todos. Eh, Hoy pues nos corresponde hablar al respecto de un tema bastante complejo. Es un tema bastante detallado en la historia de la práctica de la anestesiología. Es un tema que como técnica, la técnica peridural, puede ser fundamental y fundamenta la práctica anestésica de muchos anestesiólogos en el planeta. Y de esta manera vamos a tratar de traer unas pinceladas al respecto de esta técnica, puesto que el espacio es corto y la técnica para poder lograr su comprensión a profundidad ameritaría pues mayor tiempo posible para la exposición de dicho tema. Es necesario empezar a hablar de la historia de la anestesiología y hablar de la historia de la anestesiología para comprender cómo es que el humano ha tenido una lucha sin cuartel para poder en un momento dado manejar el dolor, para poder tener un control, un manejo, una supresión del dolor. Uno de los síntomas que acusan al humano de una manera muy definitoria de un sufrimiento físico, de un sufrimiento emocional por parte de lo que le infiere al humano la enfermedad, es el dolor, quizás el síntoma más agresivo, el síntoma más dañino para las condiciones integrales del humano. Entonces, hace 30.000 años en Borneo, en la isla de Borneo, se encontró recientemente la práctica en un cadáver de un infante que hace 30.000 años sufrió la amputación bajo una técnica. Se le amputó a este individuo una extremidad inferior. Y también esta lesión tiene cicatrización, quiere decir que se amputó y él pudo vivir tiempo después con el muñón que se suscitó posterior a la amputación. Y también hay rastros de emplastos que se utilizaron para mitigar el dolor en dicha amputación. Podemos hablar de técnicas quirúrgicas utilizadas en América como en Perú para la realización de trépanos. Hacían los incas hace 10.000, 7.000 años, hacían trépanos con el paciente consciente, trépanos en el cráneo. Y pues esto también infiere en un momento dado la necesidad de que se hubiese practicado esa técnica con sustancias o con elementos que pudieran disminuir la presencia del dolor y que pudiera permitir el llevar a cabo dicha técnica. La anatomía, el estudio de la anatomía es fundamental para un momento dado poder acceder a un espacio como el espacio peridural, que es un espacio virtual, es decir, no existente. Nosotros,
en nuestra práctica lo creamos como espacio. Entonces, mientras nosotros no comprendamos a profundidad la anatomía, no vamos entonces a poder identificar el espacio peridural y las distintas funciones, las distintas elementos que podemos encontrar en el espacio peridural que podemos afectar mediante la instilación de fármacos en ese espacio para poder controlar las aferencias y las eferencias hacia la médula espinal y de esta manera tener el mejor control que se ha logrado hasta el momento del dolor. Entonces, durante el Renacimiento se estudió la anatomía, se empezó a estudiar la anatomía a profundidad, así como lo hizo Jacobo Silvio, que fue uno de los primeros que describió la anatomía de la columna vertebral. Luego Jean Fernel, él describe que allí se encuentra un líquido y comienzan a llamarlo líquido cefalorraquídeo. Luego viene Domenico Cotugno en más o menos 1764, quien describe los distintos espacios que se encuentran en el saco dural y que está este saco dural sostenido en el canal intervertebral. Entonces se comienzan a describir anatómicamente el espacio peridural, el espacio subaracnoideo y el contenido del espacio subaracnoideo del líquido cefalorraquídeo. Luego aparecen anatomistas muy importantes como Charles Bell en 1774 y escribió un libro que tiene que ver con la fisiología cerebral y la anatomía del cerebro. Y comenzamos entonces a tener prácticas mucho más delimitadas, mucho más integradas a lo que respecta a la anatomía del ser humano y la puesta en la escena de diferentes técnicas para poder tener un control mucho más expedito de lo que la función del sistema nervioso central y lo que tiene que ver al respecto de la charla del día de hoy, el manejo del dolor. ¿Sí? Para la técnica peridural podemos observar diferentes épocas en el transcurso de la historia, donde en estas épocas se opaca, se entra en un oscurantismo el desarrollo científico de la técnica. Después de que durante el Renacimiento se logran estos avances anatómicos, hay un oscurantismo hasta más o menos los años 800, 1800, y las primeras décadas del siglo pasado, donde nuevamente se retoman técnicas que permiten descubrir que existe un espacio, que hay un espacio que es el espacio peridural. Este espacio comprendido entre lo que son el canal intervertebral, el periósteo del canal intervertebral y los ligamentos longitudinal y el ligamento amarillo. En su cara posterior el ligamento amarillo y en las anteriores el ligamento longitudinal. Todo esto le da forma de saco y que viene desde el foramen, del foramen magno hasta el coxis, hasta la inervación de este saco dural en el coxis como un filamentum terminali, allí en las sacras 2 y 3. Entonces, este saco está conformado, sus paredes, por las lectomeninges. Se encuentran allí entonces espacios delimitados por las lentomeninges. Las lectomeninges, entre ellas la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Entre la dura madre y el aracnoides encontramos el espacio subaracnoideo. Y entre el contorno del canal vertebral, el ligamento longitudinal y el ligamento amarillo, vamos a encontrar el espacio peridural, que es lo que nos compete a nosotros. Este espacio lo denominamos espacio una vez que lo creamos, una vez que nuestra práctica permite entonces la aparición de un espacio, porque mientras no se manipule con la técnica, la dura madre y el periósteo y el ligamento amarillo están adosados, es un espacio inexistente. Entonces, he allí la dificultad, he allí pues el gran universo que
se encuentra en un espacio virtual, en un espacio desconocido hasta el advenimiento de técnicas finales del siglo antepasado, de los años 800 y inicios del siglo pasado, las primeras décadas de 1900. Entonces aparecen actores como un médico cirujano de apellido Halsted, que él entra al anfiteatro y dice que va a provocar una analgesia inyectándose en el espacio un éster, cocaína, diluida con solución salina. Esto fue finales de los años 800, inicios de los 900. Él ingresa, toma una aguja y él mismo se infringe el proceder de la aguja entre las espinas y llega a un espacio. Y allí, en ese espacio, instila el éster, la cocaína diluida con solución salina. Posteriormente él describe cefalea postpunción, es decir, él no instiló la cocaína en el espacio peridural, él lo instiló en el espacio subaranoideo. Pero con esta osadía que se comete en ese momento de la medicina, los anatomistas comienzan a describir mucho mejor el espacio peridural y comienzan a aparecer entonces prácticas en el espacio peridural. Podemos hablar, por ejemplo, de Alberto Gutiérrez, que él describe la anestesia metamérica. Él describe cómo puede ser tomada un segmento del cuerpo con un bloqueo en el espacio peridural. Podemos hablar también, por ejemplo, de Martínez Curvelo. Martínez Curvelo, más o menos en el 1945, él es de origen cubano. Él, a través de una aguja, introduce un catéter ureteral pediátrico de seda, de material de seda, lo introduce al espacio peridural y allí hace la instilación de un medicamento de novocaína y él provoca entonces un bloqueo de la conducción de la sensibilidad a través de la instilación o a partir de la instilación de la novocaína en el espacio peridural. De esta manera entonces encontramos desarrollos ya mucho más concretos que nos pueden dar una amplia visión de lo que pudiese ser en un momento dado la práctica en un espacio que le infiere a toda la columna vertebral y a los organismos, a los elementos que salen de la médula vertebral y que discurren por los agujeros intervertebrales. Podemos entonces en el espacio peridural lograr que los fármacos tengan un contacto a través de las lectomeninges, una difusión a través de las lectomeninges hasta llegar al cordón, al nervio que se desea involucrar y lograr una anestesia segmentaria metamérica. Una anestesia, como la llamaron en ese entonces, una anestesia conductual. Así discurre el siglo pasado. Luego, en los años 60, se vuelve a caer en un oscurantismo, porque venían muchas demandas a la práctica de la anestesia regional, porque algunas anestesias podían ser fallidas. Entonces hay países donde una anestesia fallida es digna de una demanda y es una demanda que se pierde, como por ejemplo Canadá, los Estados Unidos. Entonces se abocaron los anestesiólogos a una mayor práctica de la anestesia general, aislando la práctica de la anestesia peridural, más o menos en los años 50, 60, 70. Luego, otra vez comienzan a practicar la anestesia peridural por prácticas en países como México, en países como Cuba, incluso por práctica en países como Colombia, donde nos abocamos más a la anestesia regional y nos damos cuenta de que las demandas en un momento dado pueden ser equiparables. Puede haber misma cantidad de demandas para la práctica de la anestesia general y misma cantidad de demandas para la práctica de la anestesia regional. Entonces la peridural vuelve otra vez a ser retomada como una técnica idónea, como una técnica que tiene muchas ventajas. Para la identificación del espacio peridural
entonces se cuentan con distintas técnicas. La técnica de la pérdida de la resistencia, esta técnica es, como veíamos en la diapositiva anterior, si eres tan amable, el video anterior, allí se observa cómo el proceder de una aguja entre una vértebra y otra va necesariamente a tener que proceder a través de los tejidos, de la piel, del tejido graso, del ligamento supravertebral, del ligamento intervertebral, luego para tener contacto con el ligamento amarillo y finalmente se llega al espacio peridural y ahí en el espacio peridural hay una presión negativa y ahí además hay una pérdida de la resistencia. Entonces, las técnicas que han ido quedándose en la práctica de los anestesiólogos, entre ellas está la técnica de la pérdida de la resistencia y la búsqueda de la presión negativa. También encontramos la técnica de la gota colgante o la técnica de Gutiérrez. Esta técnica la encuentra accidentalmente Gutiérrez, porque Alberto Gutiérrez lo que quería era demostrar que al haber pérdida de la resistencia, el líquido podía proceder con mayor facilidad, sin mayor esfuerzo, sobre el émbolo de la jeringa que procede con el líquido para ser instilado en el espacio peridural. Él quería demostrar esto, que al perderse la resistencia, el líquido entonces ingresaba con mayor facilidad. Pero tuvo dificultad con la técnica, retiró la jeringa con el líquido y en el émbolo de la aguja se quedó una gota. Y él siguió procedió otros 3 milímetros más, incidió el ligamento amarillo y se encontró que la presión negativa del espacio peridural atrajo la gota colgante, la llevó al espacio peridural y esta técnica recibe entonces el nombre de la técnica de Gutiérrez. También encontramos técnicas actualmente que tienen que ver con la puesta en escena o la práctica de elementos que han traído la tecnología y los avances de la tecnología, como los avances con la inteligencia artificial. Entonces, en la punta de la aguja, con la cual vamos a proceder para encontrarnos el espacio peridural, podemos encontrar una cámara con la información que le da a la cámara la inteligencia artificial y se puede detectar en tiempo real cuando se sobrepasa el ligamento amarillo y se llega al espacio peridural. La inteligencia artificial y esa información que tiene esa cámara nos permite una identificación concreta y una visualización directa del espacio peridural. Este es un advenimiento nuevo de la tecnología y que está permitiendo incluso tratar de minimizar las complicaciones como la punción de la dura madre, la punción de esa lectomeninge en la práctica a ciegas de la técnica peridural. Si tenemos una visión directa, entonces vamos a poder minimizar la cantidad de punciones de dura madre en la técnica. También encontramos la estimulación eléctrica epidural, el ultrasonido de máxima resolución. Este ultrasonido nos permite visualizar el espacio peridural, medirlo, nos permite medir la distancia que hay entre la piel y el espacio peridural para de esta manera tener entonces una tridimensionalidad de los tejidos y desde ese punto de vista poder acceder con una visión más cercana al tiempo real de lo que es la anatomía y cómo procede la aguja hasta llegar al espacio peridural. También se están realizando técnicas con fluoroscopía con contraste y hay otras tecnologías emergentes con láser en la punta de un artefacto, de un elemento, de un instrumento, que al encontrar el espacio peridural, ese láser avisa que ha encontrado un espacio donde hay menor presión y allí se detiene pues el proceder con el elemento con el cual estamos procurando encontrar el espacio peridural. De esta manera podemos entonces pensar que
el espacio peridural nos ha permitido llegar a tener una segmentación, nos ha permitido tener un mapeo de toda la economía, de todo el cuerpo, y podemos hablar de el peridural que se practica a nivel torácico, del peridural que se practica a nivel cervical, del peridural que se practica a nivel lumbar, del peridural que se practica a nivel sacro. Los anestesiólogos en el Hospital San Rafael de Tunja están avanzando esfuerzos para la práctica de la analgesia obstétrica, para la práctica de la analgesia peridural torácica, para la analgesia de la peridural lumbar, para la analgesia transoperatoria en la peridural cervical. Se están logrando consolidar estas técnicas en nuestro hospital porque el advenimiento de la investigación de cómo podemos obtener ventajas de una técnica coloca o lleva a la técnica peridural a tener un sitial de ventajas, un sitial que le infiere comodidades, confort, que le infiere eficacia y resultado ante el sufrimiento del dolor por parte del paciente, ya sea el dolor transoperatorio, el dolor agudo o el dolor crónico. Y la práctica reciente del Hospital San Rafael de Tunja nos permite observar estas ventajas. Los protocolos de investigación que han pretendido mejorar las condiciones perioperatorias de los pacientes desde los años 90, los años 2000 y la última década, 2020, entre ellos el protocolo ERAS, este protocolo que pretende acortar la estancia hospitalaria del paciente quirúrgico, han llevado a la técnica peridural como un adyuvante fundamental, dadas las ventajas que la analgesia peridural procura para nuestro paciente, y así poder entonces minimizar costos, minimizar estancia hospitalaria y mejorar las condiciones físicas, fisiológicas del paciente injuriado mediante una cirugía para que su mejoría, su recuperación sea mucho más rápida. Entonces, podemos hablar de ventajas de la anestesia peridural, entre ellas la mejoría de la irrigación sanguínea, la mejoría en el transporte de oxígeno a las áreas injuriadas en el intestino, donde hay una anastomosis en el intestino. En esa área de anastomosis va a haber mayor irrigación, mayor aporte de oxígeno, y por ende la cicatrización va a ser más rápida y las complicaciones van a tender a minimizarse. Complicaciones como la dehiscencia de esa sutura, que es una complicación, los cirujanos la conocen como gravísima, como severa, como una condición que puede llevar a incrementar la mortalidad de nuestro paciente. Entonces la peridural allí es un ayudante que aporta ventajas. Entre las muchas ventajas que aporta la peridural a las cirugías mayores intraabdominales, a las cirugías mayores intratorácicas, está el manejo del dolor transoperatorio, el manejo del dolor posoperatorio, y esto permite que el paciente incluso deambule, así sea una cirugía mayor la que se le haya practicado a este paciente, con una injuria mayor, una injuria grande, el paciente horas después puede caminar con una analgesia peridural activa, porque la peridural la podemos utilizar durante el transoperatorio y también como ventaja la podemos utilizar como analgesia posoperatoria. Y esta analgesia posoperatoria le permite a nuestro paciente deambular horas después de una cirugía mayor, ya sea torácica o abdominal o de las extremidades. Él puede recibir una rehabilitación pronta. Cuando tenemos, por ejemplo, cirugías de ortopedia en las articulaciones de las extremidades inferiores, ya sea en la articulación de la rodilla, en la articulación del codo, con analgesia posoperatoria activa,
ese paciente puede recibir una fisioterapia temprana y su recuperación es mucho más rápida y es una recuperación mucho más cercana a lo deseado, como la recuperación debida de una cirugía para una prótesis de rodilla, para una prótesis de cadera, en fin. Entonces, fíjense ustedes cómo la peridural ha caído en periodos de oscurantismo, entre ellos después de el Renacimiento hasta los años 800, primeras décadas del siglo. Luego viene un oscurantismo, los años 60, 70. Y actualmente se está retomando la peridural como un adyuvante, como la estructuración, ¿sí?, de un manejo integral perioperatorio de nuestro paciente que nos permite abolir mortalidad, que nos permite mejorar las condiciones para la recuperación pronta de ese paciente. Por ejemplo, una cirugía de tórax, una cirugía cardíaca, la peridural puede equilibrar el riego coronario y puede mejorar la función sistólica, función del corazón sistólico, que en un momento dado es fundamental para que ese paciente se recupere más rápidamente, para que la irrigación de toda la economía se suscite en un paciente estable, en un paciente que no requiere en un momento dado una intubación prolongada, una ventilación mecánica prolongada, y que en un momento dado no requiere la injerencia de fármacos vasoactivos, de fármacos cardioactivos, porque la peridural puede en un momento dado mejorar las condiciones de ese corazón y mejorar pues el transoperatorio y el posoperatorio de la cirugía cardíaca. Entonces, este advenimiento de la peridural nos ha traído el conocimiento de grandes ventajas que aporta esta técnica que estructura y fundamenta el nuevo quehacer de la anestesiología en el planeta. Y se está aplicando en los distintos protocolos para el acortamiento de la estancia hospitalaria, protocolos multicéntricos que se están llevando en los países europeos, en los países asiáticos, en los países del norte, y también en Colombia ya se están empezando a plantear los protocolos del acortamiento de la estancia hospitalaria fundamentados desde el punto de vista de la analgesia transoperatoria y de la analgesia perioperatoria por la técnica de la peridural. Y en el Hospital San Rafael también ya nos estamos planteando pacientes que son llevados a la técnica peridural, porque la técnica peridural va a mejorar las condiciones de forma definitiva. La mortalidad de nuestro paciente se va a ver disminuida de forma contundente. Por ejemplo, en el Hospital San Rafael de Tunja estamos llevando a cabo con técnica peridural pura cirugía oncológica, grandes cirugías oncológicas, histerectomías radicales con vaciamientos ganglionarios, con una injuria mayor, con una injuria muy significativa para nuestras pacientes. Y estamos en esa práctica llevando de todo el perioperatorio, el posoperatorio a nuestra paciente a un estado de confort, a un estado de analgesia óptima y a unas condiciones físicas que en un momento dado van a mejorar el posoperatorio de ese paciente y la recuperación va a ser mucho más temprana. Así, en el Hospital San Rafael de Tunja estamos practicando peridurales para ciertos tipos de cirugías de forma individual, de forma no necesariamente protocolizada, porque la comunidad que nosotros tenemos en el Hospital San Rafael, la comunidad acuciante, es una comunidad variopinta y no nos permite tener un acorte de pacientes dado para implementar un protocolo dado para un tipo X de cirugía. Pero, por ejemplo, las grandes eventraciones que se corrigen con mallas, ¿sí?, en el Hospital San Rafael,
se les ha aplicado la anestesia peridural y la recuperación es muy temprana. El paciente con una incisión mayor desde la sínfisis púbica hasta la apófisis sifoidea es un paciente que en horas se puede sentar, en horas puede toser, en horas puede deambular y toda esa cascada de hormonas, de sustancias que en un momento dado tiene que ver con la respuesta al estrés quirúrgico, a la injuria quirúrgica, ¿sí? Se ven abolidas porque el bloqueo peridural evita que el simpático estimule, entre ellas las endorfinas, la secreción de endorfinas, y esto pues trae la respuesta como respuesta del estrés quirúrgico, y es una de las condicionantes de mortalidad en nuestros pacientes. Entonces, todas estas ventajas suplen en un momento dado, en una balanza, las dificultades técnicas que trae en sí la técnica peridural. La técnica peridural ha sido descrita como una de las técnicas más difíciles en la práctica de la medicina. Ha sido descrita por distintos libros como una de las técnicas que amerita de una mayor curva de pacientes para poder tener un aprendizaje estándar. Pero las ventajas que está infiriendo el advenimiento de nuevos fármacos, de nuevos anestésicos locales, el advenimiento de protocolos como el protocolo del acortamiento de la estancia hospitalaria, nos llevan a desbalancear esa balanza hacia la necesidad de que cada vez tengamos que adquirir mayores experticias en la técnica peridural. Por eso, nuestros anestesiólogos en el Hospital San Rafael, los últimos 10 años, han llevado esfuerzos, se han hecho conscientes y coherentes con la necesidad de mejorar las condiciones de nuestros pacientes y se han apropiado de la técnica peridural. Por eso al día de hoy podemos hablar de la práctica de la técnica peridural en el Hospital San Rafael y quizás adelantando con mucha ventaja la práctica de otras instituciones, no solo del país, sino también de otros países. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? A la siguiente diapositiva, si somos tan amables. Acá observamos cómo el proceder de la aguja es un proceder muy acucioso de tacto, muy acucioso de una disposición de las articulaciones de los dedos, de la disposición de la mano, de cómo se debe agarrar la aguja, para poder encontrar ese espacio que no existe. Es un espacio que no lo podemos medir en milímetros mientras no lo hayamos creado. Y también podemos entonces instilar en ese espacio las aminoamidas, que son los fármacos que se han venido quedando en la práctica de la peridural, puesto que los ésteres eran fármacos muy tóxicos, eran fármacos que tenían tiempos de acción muy prolongados y que no podíamos controlar, entonces han ido cayendo en desuso. Actualmente estamos usando fármacos como la bupivacaína, la levobupivacaína, la ropivacaína, la clorprocaína, y también hay prácticas donde asocian opiáceos porque hay receptores para los opiáceos en la médula espinal que si depositamos estos opiáceos en el espacio peridural van a tener un efecto analgésico, van a mejorar las condiciones de analgesia de nuestro paciente. Aunque esa práctica la debemos discutir a profundidad de pronto en otro momento, porque es una plática de verdad, son conocimientos de verdad muy complejos y que a muchos anestesiólogos nos ha llevado a la necesidad de evitar el uso de los opiáceos en el espacio peridural. También contamos con otros ayudantes. En la experiencia reciente nos ha permitido conocer otros ayudantes como por ejemplo la clonidina, la desmetomidina, la epinefrina, la neostigmina, la ketamina, ¿sí? El midazolam. Con cada efecto de cada uno de estos fármacos procurar condiciones de mejoría, ¿sí? En
la estancia hospitalaria en el paciente que es injuriado mediante una cirugía y que pues afortunadamente se le puede llevar a la práctica de la técnica, la analgesia peridural y de otros aspectos que estos otros fármacos nos están procurando mediante la aplicación en el espacio epidural de estos medicamentos a través de la procedencia y de la instalación en el espacio peridural de un catéter peridural por donde podemos estar instilando estos medicamentos. La siguiente, por favor. Nosotros podemos segmentar, mapear la economía, el cuerpo. Y estos segmentos, estas metámeras, sabemos qué cantidad de medicamentos necesita por metámera para ser involucrada y ocasionar el bloqueo farmacológico. Y se ha ido quedando en la práctica de los anestesiólogos como un fármaco útil, cómodo, versátil, la lidocaína simple y la lidocaína con epinefrina. Podemos entonces utilizar metámeras que involucran las extremidades superiores. Podemos utilizar metámeras que involucran las extremidades inferiores. Podemos utilizar, ¿sí?, someter a ese bloqueo metámeras que inervan el páncreas. Podemos someter a ese bloqueo a metámeras que inervan a la vesícula. Por ejemplo, en el Hospital San Rafael de Tunja fue necesario practicar una analgesia transoperatoria a un paciente que tenía historia de reaccionar con anafilaxia a los anestésicos inhalados, a los fármacos volátiles inhalados que nosotros utilizamos para la anestesia general, y se le tenía que practicar una colecistectomía por laparoscopía. Entonces pudimos mapear las metámeras que teníamos que involucrar y de esta manera involucrar únicamente esas metámeras y con anestésico local, sin la necesidad de fármacos que lo pudieran llevar a una respuesta de anafilaxia, salir adelante con el caso. La siguiente, por favor. Bueno, las indicaciones son muchas. El espectro de indicaciones, la amplia posibilidad del uso de la anestesia peridural, cada día crece más. Como me dijo a mí un maestro cuando estaba en mi residencia, él me dijo, mira, de la peridural hoy vas a encontrar muchas críticas, pero tú la estás practicando porque tiene muchas ventajas. Y en las décadas venideras, cada vez van a aparecer más ventajas y más ventajas y más ventajas que van a llevar a la técnica peridural como analgesia a ser uno de los gold standard, una de las mejores propuestas para poder en un momento dado controlar el dolor, para un momento dado controlar alteraciones fisiológicas que ocasionan la injuria, que ocasiona la intervención del médico en la economía del humano. Entonces, indicaciones como, por ejemplo, en el Hospital San Rafael de Tunja contamos con la práctica de la doctora Claudia Mejía, anestesióloga, y con su especialidad en cardiovascular. Ellos pueden utilizar la peridural en la cirugía cardiovascular. La revascularización de grandes vasos encuentra ventajas en la práctica de la peridural. Por ejemplo, en la práctica de la cirugía mayor intraabdominal, estamos encontrando muchas ventajas en la peridural, incluso su versatilidad, porque podemos asociarla a la anestesia general, asociar la peridural como una anestesia combinada, una anestesia mixta, y esto nos permite llevar a un paciente a la analgesia posoperatoria, un paciente de una gran cirugía abdominal,
¿sí? Esofagectomías, gastrectomías, ¿sí? Hemicolectomías, grandes cirugías, encuentran ventajas, variadas ventajas, y cada vez vienen más ventajas. Entonces, afortunadamente, la práctica en el Hospital San Rafael se ha inclinado por el conocimiento de la técnica peridural. Nuestros anestesiólogos están haciendo el esfuerzo. ¿Sí? La técnica peridural, alrededor de ella hay muchos mitos. Dicen, uy, eso tiene complicaciones muy severas. Resulta que la incidencia de la complicación es mínima, del 0.06%, del 0.05%, es decir, casi nula. Cuando hay una práctica que observa la experiencia, que observa los elementos, que observa la técnica como tal, las complicaciones son raras y también las complicaciones terminan siendo pocas complicaciones, como por ejemplo la punción de dura madre que ocasiona cefalea postpunción en un hospital universitario donde hay práctica de residentes, se ocasionó una de 100 personas y se punciona la dura madre y la persona va a cursar con cefalea postpunción. Pero ya en el anestesiólogo entrenado, en el anestesiólogo experimentado, la punción de dura madre puede pasar a ocupar una de cada 1000, una de cada 5000, una de cada 15000 prácticas. Entonces, es una complicación que cada vez se minimiza más, afortunadamente, por esta técnica. La aparición del hematoma subaracnoideo, que es otra de las complicaciones. Esta complicación, si nosotros tenemos observancia para evitar la práctica de la peridural en pacientes que están recibiendo fármacos que interfieren con la formación del trombo, no se va a suscitar. Si nosotros valoramos a nuestro paciente desde el punto de vista de su capacidad de aportar plaquetas a la formación del trombo, y detectamos, como por ejemplo en la paciente que está sufriendo alteraciones hipertensivas durante el embarazo, que cursan con preeclampsias, estas pacientes pueden tener trastornos de la coagulación. Si nosotros acusamos y lo detectamos, podemos evitar la incidencia del hematoma peridural. Entonces el hematoma peridural está incidiendo actualmente una por 120.000 prácticas. La otra complicación, tener un absceso peridural, tener una infección del espacio peridural. Es una complicación que se suscita en una de 180.000 en algunos lugares, en otros lugares una de 300.000 casos. Y que se ha encontrado que se suscita, ¿sí?, el cultivo, la aparición de colecciones bacterianas en el espacio peridural en estos pacientes, incluso por condiciones inherentes al individuo, inmunosupresión, ¿sí?, el arrastre por una mala técnica de asepsia y antisepsia, o la práctica de la peridural en una región de la piel, del tejido subcutáneo o del espacio intervertebral donde hay bacterias. Entonces, esta detección de estas anomalías, de estas malas prácticas, ha llevado a que el absceso peridural sea cada vez mucho más desconocido, mucho más minimizada la aparición del absceso peridural. Podemos tener como otra complicación el bloqueo masivo. El bloqueo masivo es un bloqueo que deriva de una práctica inadvertida o de una mala práctica o de la práctica de un aprendiz de la técnica peridural. Entonces, el bloqueo masivo se suscita cuando perforas la dura madre, no la detectas en el tacto, ¿sí?, no detectas que está saliendo líquido cefalorraquídeo por la aguja y que obviamente estás en el espacio subaracnoideo, y allí instilas el volumen necesario para ocasionar una analgesia peridural de X cantidad de metámeras, que va a ser un volumen muy grande
para el espacio subaracnoideo. El espacio subaracnoideo, los nervios y la médula se encuentran bañados por el líquido cefalorraquídeo nada más, y entonces el contacto directo con este fármaco va a ocasionar un bloqueo masivo que va a involucrar incluso hasta las meninges y se va a colapsar nuestro paciente. Pero son complicaciones cada vez más raras, complicaciones cada vez más minimizadas, porque también el que en un momento dado va a practicar la técnica peridural sabe que tiene que manejar las complicaciones que se van a suscitar y por ende entra a una práctica controlada, a una práctica delimitada. Entonces, la técnica peridural afortunadamente ha sufrido la desaparición de tantos mitos, de tantas mentiras alrededor de la técnica peridural. Aquí en el Hospital San Rafael de Tunja se suscitó un bloqueo masivo. Lo presentó un anestesiólogo de los nuestros, un compañero, y lo manejó. Y fue una complicación minimizada, controlada. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bueno, ya para terminar, porque, repito, son pinceladas, necesitaríamos varios meses para poder profundizar en el conocimiento específico, profundo, detallado de lo que es la técnica peridural y las distintas aplicaciones en nuestra práctica cotidiana. Lo que sí queda pues de seguro, ¿sí? Lo que sí queda de facto, ¿sí?, planteado, es que el Hospital San Rafael de Tunja, los anestesiólogos del Hospital San Rafael de Tunja están dominando la técnica peridural. Están llevando a la práctica la analgesia obstétrica. Están llevando a la práctica la analgesia para la rehabilitación mediante fisioterapia de pacientes sometidos a prótesis de articulaciones, por ejemplo. Y somos, en un momento dado, proclives a que protocolicemos, a que llevemos a la práctica protocolos institucionales que se fundamenten con la analgesia peridural como la analgesia que optimiza costos, que trae ventajas fisiológicas, ventajas para la recuperación de nuestros pacientes, y que es una técnica con actualidad y con mucho futuro. Eso es lo que quiero dejarles así en el aire, entre el tintero, con respecto a la charla del día de hoy de el espacio peridural, lo que es el espacio peridural y la práctica de la peridural en el Hospital San Rafael de Tunja. No escucho. Una charla minuciosa, muy juiciosa de algo que personalmente he visto, unas cirugías y unas analgesias que en pocos lugares se pueden hacer, como hacer una colistectomía con epidural. Eso es algo novedoso y que nos toca profundizar para el bienestar de nuestros pacientes. Muchas gracias por su charla y muchas gracias por su tiempo y por este espacio. Y nuevamente muchas gracias, perdón, a todos nuestros oyentes por el Facebook Live del Hospital San Rafael. Entonces, sin más, nos veremos en otra jornada en las próximas semanas. Que tengan feliz descanso. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Mucho cariño para nuestro hospital.
La acreditación es un reconocimiento que certifica que una institución cumple con altos estándares de calidad para brindar una atención segura y excelente, centrada siempre en el paciente y su familia. Y en el San Rafa hemos decidido con firmeza postularnos para que nuestro hospital esté acreditado. Lograr el sello de acreditación nos permitirá continuar como hospital universitario. Significa que más de 1.000 personas en formación de todo el país continúen llegando a nuestro San Rafa y a nuestro Boyacá. Significa que un paciente del Centro Oriente colombiano esté en manos de los mejores. Significa el orgullo más grande para cada uno de los 2.000 trabajadores, incluyéndolo a usted. Y para lograrlo depende de su merced. Sí, de su compromiso con cada una de las actividades que realiza en su proceso, de su amor y entrega diaria a la institución.